En este mismo momento, lo que las Fuerzas Armadas de Ucrania hicieron cerca de Pokrovsk lo ha cambiado todo en esa dirección. La sangrienta derrota en el frente de Pokrovsk ha aplastado al ejército del Kremlin. Nadie esperaba algo así. Las Fuerzas Armadas de Ucrania lograron lo imposible. El del búnker está perdiendo el Donbass mientras el ejército de Ucrania avanza. Trump y Xi contra Putin. Una nueva alianza mundial sin Rusia. El Kremlin ya no es un jugador, sino un peón en el juego de otros. El del búnker se ha quedado sin ases bajo la manga. China tomó la decisión y golpeó a la Federación Rusa sin piedad. Estados Unidos y China deciden el destino de Ucrania. Y ya se ha tomado una decisión crucial que cambiará la guerra. La pesadilla del norte para Putin. La OTAN avanza. 15.000 soldados en las fronteras de Rusia. En este mismo instante, el Kremlin está en pánico. Finlandia ha tomado una decisión. Putin ha dado la orden. El mundo contiene la respiración. La retaguardia rusa está en llamas. Drones y misiles ucranianos están destrozando a los ocupantes. La guerra a las puertas del Kremlin. Ucrania está cambiando las reglas del juego. ¿Cuál es el secreto del armamento ucraniano? Todos los detalles a continuación. Una prueba de choque militar para el Kremlin. El frente sur se ha despertado. Aviones y armas se dirigen a la línea de combate. Los Balcanes irrumpen en la guerra en Ucrania y arman a las Fuerzas Armadas de Ucrania hasta los dientes. En el Kremlin hay pánico. Los drones ucranianos están destrozando Rusia en pedazos. Drones baratísimos acercan la victoria no por días, sino por horas. Pequeños pájaros de hierro deciden el destino de la guerra. Y este último golpe alcanzó el mismo corazón del Kremlin. De todo esto hablaremos a continuación en nuestro programa Punto Caliente. Urgente, Pokrovsk resiste. La ciudad leyenda contra la que se estrellaron las tropas rusas. Las Fuerzas Armadas de Ucrania logran lo imposible. El ejército de ocupación se ahoga en sangre. La ciudad resiste el golpe. El enemigo ha sido reducido a polvo. El Donbass se está convirtiendo en una trampa sangrienta para el enemigo. Todos los detalles candentes, véalos ahora mismo. Las batallas en Pokrovsk llevan más de un año. Durante este tiempo, el ejército de ocupación se ha roto todos los dientes, pero no ha tomado la ciudad, desde donde se puede llegar fácilmente hasta el final de la frontera sur de la región de Donetsk. La dirección de Pokrovsk es prioritaria para Putin. Aquí ha trasladado a 120.000 soldados de su ejército de ocupación. En la dirección de Pokrovsk, los ocupantes han cambiado su táctica de combate. Se trata del uso de columnas mecanizadas en el asalto a las posiciones de las fuerzas de defensa de Ucrania. No se había observado una táctica similar durante los últimos meses, hasta medio año. Es notable que el cambio de táctica esté relacionado en primer lugar con el cambio de las condiciones climáticas. Es decir, los ocupantes cuentan con que el clima otoñal lluvioso reducirá significativamente la actividad de los drones FV ucranianos. Desde agosto de este año, las fuerzas de defensa de Ucrania no solo lograron proteger Pokrovsk y las localidades cercanas. Los defensores ucranianos liberaron casi 183 kilómetros cuadrados de territorio y limpiaron otros 230 kilómetros cuadrados del enemigo. Por el momento no hay motivos para tomar el control total de la aglomeración de Pokrovsk. Además, los combatientes ucranianos neutralizaron al menos a 13.945 invasores rusos. De ellos, 8.402 son bajas irreparables, 5.419 heridos y 124 prisioneros. Asimismo, los ocupantes perdieron casi 1.300 unidades de equipo y armamento. Es decir, se trata del uso de la llamada táctica de no escatimar en el precio. Los ocupantes entienden perfectamente que de esa cantidad de vehículos blindados, que no son solo tanques, sino también BMP, BTR, hasta las posiciones de las fuerzas de defensa de Ucrania, llegará como máximo el 20%. Y en consecuencia la misma cantidad de tropas aerotransportadas, es decir, de fuerza viva. Los ocupantes utilizan esta táctica principalmente para resolver tareas de carácter político. Ni siquiera se trata del aspecto militar. El dictador ruso necesita, antes del inicio del proceso de negociaciones en Hungría, mostrar a Estados Unidos una supuesta existencia de éxitos tácticos del ejército de ocupación. A pesar de la pérdida y la escasez de personal, hace unos días un grupo enemigo de sabotaje y reconocimiento logró penetrar en el centro de Pokrovsk. Los medios locales informan que, durante su avance, los rusos recurrieron a la violación del derecho internacional humanitario y mataron a civiles de la ciudad. Esto ocurrió en la zona de la estación de tren.
A una mujer la salvó milagrosamente un habitante local. Lamentablemente, los ocupantes utilizan cada vez más a los habitantes de Pokrovsk como escudos humanos, o simplemente disparan a personas desarmadas directamente en las calles de su propia ciudad. Sin embargo, los ucranianos defienden con dignidad y eliminan al enemigo incluso en las afueras de Pokrovsk. En este video, los defensores de Pokrovsk neutralizaron con un solo dron FPV a 10 ocupantes que se desplazaban de noche en un camión cerca de Selidovo. El enemigo sigue buscando puntos débiles y sondeando la defensa ucraniana. En Mirnograd, distrito de Pokrovsk, un pequeño grupo de ocupantes irrumpió en la ciudad, pero fue destruido de inmediato por soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania. La dificultad para neutralizar los grupos de sabotaje rusos radica en que utilizan a. la infraestructura urbana y b. a la población local como escudo humano. Esto es lo que crea problemas adicionales para las fuerzas de defensa de Ucrania. En el momento de la neutralización de los asaltantes rusos, pero cabe señalar que, según los propios datos de la parte rusa, la esperanza de vida media de un asaltante ruso es de unos 12 días. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, está convencido de que Rusia no está interesada en el desarrollo de las zonas ocupadas del Donbass y que utilizará los territorios capturados únicamente para acciones demostrativas, bajo el título de «Hemos ganado la guerra». Además, el comandante en jefe supremo declaró que Ucrania quiere terminar la guerra de manera justa y segura. Estados Unidos y China golpearon a Rusia. Trump y Xi llevaron a cabo un giro geopolítico. Tras una pausa de 6 años, Estados Unidos y China se unieron y arrojaron a Putin por la borda de la política mundial. Trump redujo los aranceles, llamó a Xi un gran líder y declaró: «Trabajaremos juntos en el tema de Ucrania». Detalles explosivos, véalos ahora mismo. Donald Trump se reunió con Xi Jinping en Corea del Sur como parte de su gira por la región Indo-Pacífica. Los temas principales de la reunión fueron las barreras comerciales entre los países y, por supuesto, la guerra ruso-ucraniana. Se llegó a la construcción de una agenda común de diálogo político más visionaria, lo cual en principio es un aspecto muy positivo de este encuentro. Como resultado de la reunión, las partes acordaron reducir del 20% al 10% el arancel sobre productos chinos relacionados con el fentanilo, un opioide sintético. El arancel general de EEPU llegará hasta el 47%. Las cuestiones fundamentales que están en la base del conflicto entre Estados Unidos y China no han desaparecido. Y estas cuestiones tan importantes como el destino de la isla de Taiwán y la posibilidad de imponer aranceles a los productos chinos precisamente por la compra de petróleo ruso, bueno, Trump dijo que diplomáticamente estos temas no se abordaron, pero ya saben, en estos casos, por regla general, cuando no se llega a un acuerdo, no hay acuerdo. Entonces dices que no hablamos de eso. Los acuerdos relacionados con Ucrania resultaron menos productivos. A pesar de que, según el presidente de Estados Unidos, se discutió Ucrania durante mucho tiempo, inicialmente Trump quería convencer a Xi de reducir el apoyo a Rusia para que Putin aceptara poner fin a la guerra. No se anunció si las partes llegaron a algún acuerdo en esa dirección. Se ha establecido un diálogo estratégico de cooperación entre la Rusia autoritaria y el Pekín autoritario. ¿Y arriesgarse? Sí, a cambio. Esto debería ser recompensado con algo más sustancial y significativo, algo que corresponda al alto nivel de relaciones entre Estados Unidos y Pekín. Dado que por ahora las relaciones entre ambos países, es decir, entre Estados Unidos y China, se asemejan más a una lógica de acciones de desescalada, particularmente en la esfera comercial y económica, yo no diría, al menos por el momento, que entre Washington y Pekín la situación haya cambiado de manera significativa. Se haya creado una alianza estratégica o un diálogo. Donald Trump calificó la reunión con un 12 sobre 10. Por cierto, esta fue la primera reunión entre los líderes de Estados Unidos y China en los últimos 6 años. Según las declaraciones que vemos, no habrá aranceles sobre los productos chinos y habrá acceso para los productos agrícolas estadounidenses. En principio parece una buena declaración. Pero, ¿hasta qué punto es realmente así? Nuevamente recordemos la experiencia del presidente Trump, al menos la declaración de Trump de que se ha alcanzado la paz en Oriente Medio después de 3000 años. Saben, soy una persona que lee noticias de Oriente Medio y lo que ocurre allí ni de cerca me recuerda a la consecución de la paz en esa región. Por eso, la declaración de Trump sobre que todo está acordado con China, todo es maravilloso, pero esperemos al menos 48 horas y luego veremos.
Trump dijo que acordó con Xi Jinping una visita a China en la primavera del próximo año. Después de esto seguirá una visita de respuesta del líder chino a Estados Unidos. Finlandia está desplegando militares en la frontera con Rusia. En Rusia hay pánico, en el Kremlin hay histeria. Las autoridades están creando patrullas populares. El Kremlin tiembla mientras el ejército finlandés calienta los músculos. 15.000 soldados, tanques y artillería. Todo está listo para unos ejercicios a gran escala justo al lado de Rusia. ¿Habrá una respuesta de Putin? Te lo contamos ahora mismo. Actúa por adelantado. Finlandia despliega 15.000 militares en la frontera con Rusia. Los finlandeses se preparan para la mayor serie de ejercicios militares de este año. En ellos participarán reclutas, reservistas, militares profesionales, así como unidades de los países aliados Suecia y Reino Unido. Según informaron las fuerzas terrestres del país, el objetivo de las maniobras es comprobar la preparación del ejército para la defensa nacional y fortalecer la cooperación con los aliados de la OTAN. Esta es una respuesta de la OTAN a las acciones agresivas por parte del país ocupante. En el territorio del país ocupante, directamente cerca de las fronteras de Finlandia, actualmente se observa una intensa construcción de nuevas bases militares del ejército del país ocupante. Se trata de Petrozavodsk, Kandalaksha y otras localidades en el territorio de la Federación Rusa, lo que evidencia el traslado de unidades del ejército ruso directamente cerca de las fronteras de Finlandia. Uno de los episodios más importantes será el ejercicio Livolase Sentry, que se llevará a cabo en el sur de Finlandia a partir del 27 de noviembre hasta el 4 de diciembre. En él participarán alrededor de 7.000 personas. La Federación Rusa constantemente dejaba claro a Finlandia la amenaza que se cierne sobre ese país. Además, se ejercía de manera constante un elemento de presión político-militar sobre Finlandia con el objetivo, respectivamente, de mantener el llamado estatus neutral. No hay la menor razón para afirmar que, tras la ocupación de los territorios finlandeses, se establecieron relaciones amistosas y de buena vecindad. La presencia militar rusa cerca de las fronteras de Finlandia aumentaba constantemente. En la primavera de 2023, Finlandia se convirtió en miembro de la Alianza del Atlántico Norte. Esto provocó una reacción contundente de Rusia, empeorando las relaciones bilaterales. Además, Finlandia impuso sanciones contra Rusia y se negó a conceder asilo a los rusos que huían de la movilización. Después de esto, los servidores de Putin acusan a los finlandeses de todos los pecados en cada oportunidad. Por ejemplo, en septiembre, el expresidente alcohólico Dmitry Medvedev decidió que Finlandia se estaba preparando para atacar a Rusia. Tras unirse a la OTAN bajo el pretexto de medidas defensivas, Helsinki sigue una línea de confrontación preparándose para la guerra con Rusia, al parecer preparando una base para atacarnos. Además, según su versión, Rusia supuestamente tiene derecho legal a recibir reparaciones de los finlandeses por la Segunda Guerra Mundial. Dicen que en su momento pagaron demasiado poco gracias a la buena voluntad de los rusos. Este es precisamente un elemento de presión diplomática y militar sobre Finlandia. Además, declaraciones similares se hacen no solo en relación con Finlandia, sino también respectivamente con respecto a Suecia. Se trata de la isla de Gotland y, en consecuencia, también hacia Polonia. Después del alcohólico Medvedev, el presidente del Comité de Defensa de la Duma Estatal, Andrei Kartapolov, hizo declaraciones agresivas. Él declaró, o más bien amenazó, que Rusia está lista para defenderse en cualquier momento, ya que tienen todo lo necesario. Anteriormente, Medvedev también habló sobre esto. Nosotros no podemos ignorar el hecho de que Finlandia actualmente es miembro de la Alianza del Atlántico Norte. Esto determina también un cambio en nuestros enfoques militares, en la organización de la frontera y en la respuesta a posibles actos hostiles. Los líderes políticos y militares de Finlandia hacen todo lo posible para subrayar que un ataque de Rusia sería un acto de locura suicida. La Federación Rusa demuestra su disposición a un enfrentamiento directo con el bloque de la OTAN y, en consecuencia, los primeros estados que estarán en el punto de mira, los ejércitos de los países ocupantes, es decir, Finlandia y los estados bálticos. Por lo tanto, los riesgos son bastante altos. Esto también lo demuestra la formación de nuevas unidades militares en el distrito militar de Leningrado y, en consecuencia, el despliegue de infraestructura militar directamente cerca de las fronteras con Finlandia.
Anteriormente se supo que Finlandia propuso a la OTAN ubicar una nueva base militar en su territorio. Helsinki podría convertirse en una base para grandes drones de reconocimiento de la OTAN. La guerra ha llegado a la retaguardia rusa. El nuevo armamento de Ucrania está cambiando las reglas del juego. Golpe tras golpe. Ucrania está destruyendo los objetivos militares del enemigo. Los drones y misiles ucranianos están convirtiendo la retaguardia del ocupante en una zona de tierra arrasada. Las Fuerzas Armadas de Ucrania están destruyendo el mito de la inviolabilidad de Rusia. Estos ataques se intensifican constantemente y les contaremos gracias a qué armamento esto se está haciendo posible. Todos los detalles, véanlos ahora mismo. Distancias de cientos e incluso miles de kilómetros no son un obstáculo para el armamento ucraniano. Refinerías de petróleo rusas. Bueno, ya está claro, las fábricas están jodidas. Esto queda claro sin esto. Instalaciones clave del complejo militar industrial y de la maquinaria militar rusa. Recientemente, en respuesta al continuo bombardeo de infraestructura civil en Ucrania, las Fuerzas Armadas ucranianas también han comenzado a atacar infraestructura crítica rusa. ¿A dónde vamos? ¿Qué viaje? Sí, aquí en Siberia. Cuando el Kremlin amenaza con apagones a los ucranianos, los rusos también deberían prepararse para un invierno frío y difícil. Si amenazan con apagones, por ejemplo, en la capital de Ucrania, en el Kremlin deben entender que también habrá un apagón en la capital rusa. Durante mucho tiempo, los aliados occidentales limitaron a Ucrania en su capacidad de atacar en lo profundo del territorio ruso. Como resultado, Ucrania aumentó su propio arsenal de largo alcance. Según el jefe de inteligencia ucraniana, Kirilo Budanov, hoy en día el 99% de los ataques contra las refinerías rusas se llevan a cabo con armas ucranianas. En aquel momento, cuando todo esto comenzó, cuando se decía que luchábamos con una mano atada, me inclino a compartir su opinión de que esa es la interpretación correcta de lo que sucedía entonces. Pero ahora tenemos nuestra propia producción. Y precisamente nuestra producción nacional nos dio la posibilidad de utilizar nuestras fuerzas y recursos de la manera en que lo consideramos necesario. En el Kremlin solo entienden el lenguaje de la fuerza. El mejor argumento en cualquier acuerdo con Moscú es un poderoso ejército ucraniano y un complejo militar industrial fuerte. En particular la producción propia de drones y misiles de largo alcance, con los que Ucrania ataca regularmente objetivos en la Federación Rusa, ubicados a miles de kilómetros o más de la línea del frente. Para poder llevar esta guerra a una situación de estancamiento, para cambiarla, hay que aprender no solo a repeler los ataques del enemigo en el frente, sino también a suprimir su logística y su aviación. Por eso fue necesario, y ya ni siquiera hablo de la necesidad de atacar las empresas del complejo militar industrial. El sistema energético de Rusia. Esto es Belgorod. Aquí en resumen es una mierda. Aquí no hay luz en ningún lado en Belgorod. Si para los ataques a las refinerías rusas se utilizan los drones más simples de fabricar, para los objetivos del complejo militar industrial son más adecuados los drones a reacción, como los de tipo Polianita, Peklo y Vars. Las características técnicas no se divulgan. Los expertos suponen que el alcance de estos drones a reacción es de 500 a 700 kilómetros. La principal ventaja es el bajo costo en comparación con los Y como postre especial para hoy, un delicioso postre para todos. Los ocupantes están preparados los misiles ucranianos de largo alcance, los Neptuno largos y los Flamingo, con un alcance de 1.000 y 3.000 kilómetros respectivamente. El pájaro rosa ucraniano, además de su enorme alcance, impresiona por el peso de su cabeza de combate, de aproximadamente 1.000 kilogramos. Normalmente la cabeza de combate de un misil de crucero moderno es de 450, pero como máximo 500 kilogramos. Por regla general, casi todos los misiles son de 450 kilogramos. ¿Qué aporta una cabeza de combate de 1 tonelada de peso?
Al impactar en un objetivo, por ejemplo, en una instalación industrial, 2 de estos misiles la dejan completamente fuera de servicio, al menos por un año. Es decir, allí habrá un solo cráter de unos 20 metros de diámetro. Los terroristas rusos que bombardean ciudades ucranianas deben entender que una respuesta simétrica llegará inevitablemente. Los Balcanes irrumpen en la guerra contra Rusia. La ayuda militar se dirige rápidamente a Kiev. Aviones y armas ya están en camino. Kosovo y Atenas están listas para armar a Ucrania hasta los dientes. No se lo pierda. A continuación, detalles exclusivos sobre la contribución de los países de la región de los Balcanes a la victoria de Ucrania. Recientemente, Ucrania recibió un nuevo e impresionante paquete de ayuda militar de Croacia. Además, Ucrania y Croacia acordaron la producción conjunta de armamento. El ministro de Defensa de Ucrania, Denis Shmyhal, y el ministro de Defensa de Croacia, Ivan Anušić, firmaron una carta conjunta de intenciones para profundizar la cooperación en la industria de defensa. Agradeció a Croacia por los 13 paquetes de ayuda militar proporcionados, por un valor superior a 200 millones de euros. Pronto esperamos el 14º paquete de ayuda y el 15º antes de que termine este año. También durante la reunión se discutió la participación conjunta en el mecanismo SAVE y la posibilidad de incluir a Croacia en la iniciativa Pearl. Agradecemos la consideración de este asunto. Denis Shmyhal, ministro de Defensa de Ucrania. Ya a principios del próximo año, los países celebrarán un foro industrial conjunto de fabricantes de productos de defensa. El mayor interés de Croacia, por supuesto, está relacionado con la producción de diversos drones, que ya han revolucionado la forma moderna de hacer la guerra. Además, la parte croata ayudará a Ucrania en la cuestión del desminado de territorios. Se destacó el papel de Croacia en el trabajo de la coalición para el desminado. La experiencia de este país amigo es importante para limpiar nuestra tierra. La empresa croata Docking ya ha entregado 69 máquinas para el desminado y ha comenzado la producción de repuestos en Ucrania. Denis Shmyhal, ministro de Defensa de Ucrania. Grecia muy pronto suministrará a Ucrania obuses M110A2 de fabricación estadounidense, 150.000 unidades de municiones y misiles Sunni. Esta ayuda militar, con un valor total de aproximadamente 199 millones de euros, será entregada a Ucrania a través de Chequia. Grecia, presionada por otros países de la OTAN, también podría vender algunos de sus aviones de combate. Mirage 2000. Grecia ya ha comprado 24 cazas Rafale más modernos a Francia, y dado que el soporte técnico para los cazas M2005 cesará en 2027, busca deshacerse de los antiguos. Sin embargo, las negociaciones con la India para vender estos cazas han llegado a un punto muerto, y otros países balcánicos tampoco han encontrado interesados. Grecia está negociando con Francia la adquisición de otros 6 a 12 cazas Rafale. No logra una rebaja en el precio a cambio de la venta, parte de los 2000. Ahora Atenas está negociando con Francia la adquisición de otros 6 a 12 Rafale y está acordando un precio más bajo a cambio de vender parte de los Mirage 2000 a Ucrania. Actualmente, Grecia tiene 25 de estos aviones en servicio. Estados Unidos está presionando al país para que adquiera más sistemas de armamento en el marco del programa de lista prioritaria de necesidades de Ucrania. Por eso, la compra de parte de los Mirage 2000 de Atenas por parte de Kiev es solo cuestión de tiempo. Incluso la República de Kosovo, reconocida solo parcialmente, está ayudando a Ucrania. Pristina anunció la entrega de un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania. El país balcánico está dispuesto a ayudar en la medida de sus posibilidades. No se revelan los detalles de la ayuda. Se sabe que incluye proyectiles de mortero de diferentes calibres. Entre ellos, proyectiles de 120 milímetros, 60 milímetros y 81 milímetros, camiones militares, vehículos blindados y automóviles tácticos. Estamos decididos a apoyar a Ucrania en todos los aspectos, de acuerdo con nuestras condiciones y capacidades. Eyüp Makedonsi, ministro de Defensa de Kosovo. El ministro de Defensa de Kosovo publicó en las redes sociales un video donde las fuerzas de seguridad de Kosovo y el ejército británico entrenan a militares ucranianos.
Los países de Europa del Este y los Balcanes ayudan activamente a Ucrania con diferentes tipos de armamento y realizando entrenamientos en su territorio. Este tipo de apoyo demuestra claramente su actitud hacia el mundo ruso y hacia Putin. Una increíble catástrofe de drones para Rusia. Ucrania destruye cientos de objetivos rusos con innovaciones baratas. Los drones ucranianos están convirtiendo la guerra en una sangrienta derrota para el enemigo. Las fuerzas rusas están en caos. Pequeñas tecnologías, una enorme victoria para Ucrania. A una velocidad de más de 300 kilómetros por hora. Estas son las características de movimiento del dron interceptor ucraniano Sting. El objetivo principal de este pequeño es destruir los Shahed rusos, que el Kremlin lanza por cientos sobre Ucrania. El Sting es completamente un producto de la industria militar ucraniana. Su costo es de alrededor de $2.500, lo que es varias veces más barato que los Shahed rusos. Esto es lo que hace que este dron interceptor sea indispensable para la defensa aérea ucraniana. Hace apenas un año, esta opción para derribar Shaheds era irreal. Ahora todo ha cambiado radicalmente. Lo que alguna vez parecía ridículo se ha convertido en un elemento económico y fundamental de la defensa de Ucrania. Mientras Rusia bombardea sus ciudades con oleadas cada vez más potentes de drones explosivos, Ucrania recurre cada vez más a interceptores baratos para detenerlos. Esta arma derribó 150 drones de ataque durante un reciente bombardeo. Ahora, Ucrania aspira a producir 1.000 interceptores. Uno de los principales portales de noticias del mundo, Business Insider, informa que los drones interceptores tipo Sting, que Ucrania está produciendo activamente en la actualidad, podrían cambiar el curso de la guerra, ya que cuestan mucho. En comparación con los drones Shahed y los misiles, estos drones interceptores tienen un costo considerablemente más bajo. De hecho, el precio de estos interceptores es prácticamente 10 veces menor que el de los Shahed o los misiles, lo que representa una diferencia significativa en términos de inversión. El costo del propio dron de ataque, el cual está específicamente diseñado para atacar un objetivo, ya sea civil o militar, ha llevado de manera significativa a la expansión y proliferación de este tipo de soluciones tecnológicas en el ámbito moderno. Desde principios de 2024, los ingenieros y desarrolladores ucranianos de drones comenzaron activamente a modificar cuadricópteros para convertirlos en drones capaces de destruir Shaheds. Los diseños de los drones interceptores están evolucionando rápidamente. Por ejemplo, el Sting está equipado con una ojiva que acelera hasta 340 km por hora gracias a 4 palas giratorias. Este interceptor, guiado por sensores, fabricado por el productor ucraniano de drones Wild Hornets, se asemeja a un cohete de mano y es lo suficientemente pequeño como para caber en una bolsa de viaje. Otros interceptores se parecen a pequeños planeadores. Las tripulaciones que los lanzan deben reaccionar instantáneamente ante las amenazas. El piloto del Sting contó que su equipo sale de noche guiado por grupos de reconocimiento, disponiendo de solo 10 minutos, para interceptar los drones rusos que se aproximan antes de que salgan del alcance. El perfeccionamiento de los drones interceptores no se detiene ni un minuto. Las tasas de éxito varían desde el 30% para algunos interceptores hasta el 80% o incluso el 90%. El éxito depende de una gran cantidad de factores. El tipo de objetivos, el momento de la intercepción, las habilidades del piloto y muchos otros. El interés y la demanda por los interceptores han aumentado drásticamente no solo en Ucrania, sino también en los países de la OTAN, después de que los primeros drones rusos cruzaran la frontera polaca. Además, el Kremlin continúa invirtiendo enormes cantidades de dinero en el desarrollo y la producción de drones de ataque. Shahed. Ucrania y los países de la OTAN desean contar con una contramedida eficaz y sobre todo económica. Actualmente estamos negociando con algunos líderes que son muy importantes en el sector. Algunos segmentos en distintas regiones del mundo, así como empresas interesadas, están considerando comprar nuestros drones. Algunas tecnologías, por ejemplo, que hemos adoptado de socios extranjeros con los que hemos trabajado, están integradas en nuestras soluciones y en nuestro interés. Es serio, porque tenemos el mayor, lamentablemente para nosotros, pero bueno, para el mundo, para quienes fabrican armamento, el mayor campo de pruebas. En el mundo de las tecnologías militares... Durante uno de los últimos ataques contra Ucrania, Rusia lanzó casi 800 objetivos aéreos.
Y según estimaciones de las agencias de inteligencia occidentales, el Kremlin pronto podría lanzar hasta 2000 Shaheds de diversas modificaciones. Además, en la Federación Rusa están modernizando el Shahed y en el futuro posiblemente pueda alcanzar una velocidad de hasta 300 kilómetros por hora. Así que la aparición de drones interceptores ucranianos debería simplificar y hacer más eficaz el trabajo de la defensa aérea, sobre todo porque desde el punto de vista financiero los interceptores ucranianos son rentables de utilizar y la victoria en la guerra siempre implica decisiones económicas acertadas.